Gracia y paz sean con cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo están conectados a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos. Desde acá les saludamos desde Quito, Ecuador, los hermanos que nos encontramos ya reunidos también en esta hora y sin duda alguna en diferentes lugares también, diferente horario, que estarán sintonizándonos y siguiendo la secuencia de lo que estamos hablando. Así que bienvenidos todos y todas. Vamos a empezar orando, dando gracias al Señor por la vida que Él nos da. Padre, muchísimas gracias porque somos una generación entendida, que te entiende, que te comprende, que sabe la razón por la cual estamos aquí ahora en esta tierra. Y no es otra cosa, Señor, que darte a conocer. El apóstol Pedro dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Habla de corporativo, no individual. Somos un pueblo, una nación santa, llamados como nación santa a anunciar las virtudes, no nuestras, sino de aquel que está en nosotros, la cual es Cristo el Señor. Para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido convocados, para eso somos perfeccionados. Lastimosamente, hay muchos que se quedaron en el camino, en el comienzo, siendo redimidos y nada más que siendo redimidos, esperando que Cristo venga, pero que nunca entendieron que el llamado es a la perfección. Y somos perfeccionados para algo, no solamente para nuestro estatus o comodidad, sino que somos llamados para anunciar, para trabajar, para colaborar contigo en la extensión de tu reino. Al anhelo tuyo, Señor, llenar los cielos, para eso tú subiste a las alturas, para llenar todo de Cristo y la tierra también de Cristo. Y la manera como hoy llenamos la tierra de Cristo es a través de tu iglesia, de tu pueblo, que hemos sido llamados a perfección para esta razón. Así que te damos muchísimas gracias por la vida, el milagro que disponemos, que tenemos hoy en día, y que seamos ese pueblo consciente de que verdaderamente el Señor habita a cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria, el honor, la alabanza de tu pueblo, de esta generación que te adora, que te reconoce como el Señor de nuestras vidas, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén y amén. Hemos sido llamados para ir a un nivel mayor. Y lastimosamente, cuando hablamos de que el Señor quiere llevarnos a un mayor nivel, creemos o pensamos como los antiguos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que se trataba de que ellos tenían que esforzarse para producir algo, de que ellos tenían que hacer, ya sea con el esfuerzo, con la habilidad, con la capacidad que ellos tenían. Pero venido el Señor, y habiendo el Señor dejado en nosotros esta gloria que hemos mencionado o que se menciona permanentemente, esta gloria de la nueva naturaleza en nosotros. Todo, absolutamente todo, cambió.
venido el Señor y que el Señor haya dejado en nosotros la nueva naturaleza. Dice la palabra del Señor que el que se une al Señor, nueva naturaleza es. No depende entonces del ser humano, del varón o de la mujer, el obtener la nueva naturaleza, sino que es una potestad única del Señor. Al tener nosotros esta nueva naturaleza, que se la conoce como el nuevo nacimiento, que se la conoce también como la naturaleza celestial o espiritual, de que tenemos entonces ahora la capacidad dada por el Señor para poderle oír, entender, ver al Señor. Entender su palabra, oírle al Señor. Y el Señor dijo, el hombre natural no entiende, no percibe nada, absolutamente nada de lo que Dios está diciéndonos, o está diciendo, o está hablando. Por ser natural, por ser terrenal. Pero la condición de ser o de haber recibido la nueva naturaleza no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Y al obtener la nueva naturaleza, todo, absolutamente todo, cambió. Cambió la posición, ya no hay más nada afuera que pueda medir primariamente nuestro mayor nivel, sino que ahora todo se convirtió en el interior. Todo tiene que ver con lo interior. Recordemos que toda religión, absolutamente toda religión, aún la evangélica, trata o menciona siempre lo exterior, del cambio exterior. Entonces toda religión se trata de que no hay que hacer esto, no este otro, no decir aquello, etc. Todo tiene que ver con lo exterior, no vestirse de tal manera, por ejemplo, no peinarse de tal manera, por ejemplo, algunos lugares hablan de que la mujer debe cubrirse el cabello, y tal vez cubren el cabello, andan con el velo, etcétera, etcétera. Son tipos diferentes de religiones que siempre se preocupan por lo exterior. Mas, sin embargo, cuando hablamos del Señor que ha obrado en nuestros corazones, el trabajo empieza en lo interior. Y mientras que el hombre hasta Cristo, el hombre debía de romper velos y pasar velos, así como lo leemos por ejemplo, en el tabernáculo o en el templo, velos externos para ir a un mayor nivel de gloria. Todo eso cambió gracias al Señor. Todo cambió. Así que con el nuevo nacimiento, nuestro Señor, nuestro Dios vino y habitó con nosotros en la profundidad de nuestro espíritu, y todo nuestro mundo cambió. Más adelante veremos el tabernáculo y todo tiene que ver con Cristo el Señor. Desde la entrada hasta el lugar santísimo. Y queremos decir en este momento, Dios no quiere, nunca fue la idea de Dios tenernos a los pies del Señor. Suena bonito, suena muy espiritual, que estamos bajo los pies del Señor. Pero el Señor nunca diseñó para que el hombre, varón o mujer, esté o viva bajo los pies o a los pies del Señor, sino que vayamos más adentro y estar en el mismo
Señor. No a los pies, ni bajo los pies, pero a la entrada, sino en el mismo Señor, en la profundidad o el lugar santísimo donde es la morada del Señor. A ese lugar el Señor nos trasladó y es lo que debemos de entender, y los velos tienen que ser quitados para que podamos entender y entonces podamos disfrutar de su comunión permanente todo el tiempo. Así que todo, absolutamente todo cambió. Ahora, cuando hablamos del mayor nivel, no se trata de algo hacia afuera o hacia nuestro exterior, sino desde la vida del espíritu del hombre. Recuerde que cuando nos unimos al Señor, el Señor nos hace uno con Él. Somos seres espirituales, somos seres eternos, somos seres celestiales. Dejamos de ser naturales y nos convertimos entonces en seres espirituales y por lo tanto tenemos la capacidad de verle al Señor, escucharle al Señor, entenderle al Señor, cosa que al ser natural esto es imposible. Lo dijo el Señor. Por eso para el hombre natural es locura. Es locura, es imposible entender a Dios. En estos días estaba reunido con alguien y me decía, bueno, él cree que está bien y yo pienso que está mal, y él espera que yo cambie. Decía esta persona, decía, cuando esperamos que otro cambie, esa persona que espera que otro cambie, esa misma persona también necesita mucho más o de urgencia al Señor. Así que la persona que se cree que ya no necesita cambiar es la que más necesita cambiar. Esto es muy importante entender. Entender que todos y cada uno de nosotros tenemos que conocerle más y más al Señor para que el Señor nos lleve a mayores niveles. Así que todo absolutamente cambió. Allí, en ese cambio, se volvió una realidad para cada uno de nosotros. Los velos, los caminos, las paredes, las montañas, los gigantes y las batallas se convirtieron en asuntos internos que van desde el espíritu humano y comienzan a debatirse y liberarse en velos internos. Claro, cuando tenemos al Señor en nuestras vidas, aquellos gigantes que antes los veíamos, en el Señor desaparecen. Ya no hay tales gigantes, porque es el Señor quien venció a los gigantes. Ya no hay tal problemas o circunstancias que puedan derribarnos o atormentarnos o tener nosotros temor de ellos, porque el Señor todo aquellos problemas o adversidades o temores se los llevó en la cruz, los venció. Así que esto es muy importante que nosotros entendamos. Entonces, esto no se trata de cuánto yo estoy expuesto a algo más, no de cuánto yo recibo conocimiento externo, sino que todo crecimiento y todo mayor nivel tiene que ver con cuántos velos se caen en mi interior.
¿Cuántos velos son quitados en mi interior? Razón que las oraciones apostólicas eran que el Señor quite los velos de nuestro entendimiento. Los velos que impiden que cada uno de nosotros podamos ver al Señor con mayor claridad, oírle al Señor con mayor claridad y poder conocer, saber lo que hemos ya recibido en el Señor. Hay mucha gente que todavía cree o piensa que tiene que estar orando y pidiendo que alguien ore o pidiendo consejería para que su vida cambie. Pero eso ya cambió en nosotros. Si el Señor habita en nosotros, la misma sabiduría de Dios habita en nosotros y las decisiones que tomemos en la vida van a ser acorde a la sabiduría de Dios. Si el Señor no habita en nosotros, entonces no sabemos qué hacer. Como la persona decía, yo no sé qué hacer, no tengo deseos de vivir. Es decir, hay todo o se pierde todo deseo de vivir. Cuando el Señor habita, entonces hay plenitud de vida. No quedándonos a la entrada del altar, no quedándonos en el lugar santo, ni tampoco quedarnos a la entrada del lugar santo, sino en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo, que es a donde el Señor nos llevó o nos trasladó a cada uno de nosotros. Y al experimentar eso, entonces tenemos plenitud de vida, deseo de vivir, gozo por vivir, disfrutar de la salvación tan grande que cada uno de nosotros tenemos. ¿Oyó? Disfrutar. Por eso el apóstol Pablo siempre hablaba, por ejemplo, en el libro de Filipenses, cuando él estaba en una cárcel, él hablaba de que todo el tiempo debíamos de gozarnos o regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez os digo, decía el apóstol Pablo, regocíjese en el Señor. A pesar de que Pablo estaba en una cárcel romana. Y es interesante que usted pueda observar, mirar cómo eran las cárceles o las prisiones romanas. No tienen nada de comparación con lo que hoy día existe. Aun cuando la gente piensa, por ejemplo, dice que una de las cárceles que existen en la ciudad de Estados Unidos, Nueva York, es el mismo infierno, y cuando se mira la construcción, vemos las paredes de cemento, por lo menos hay una cama, por lo menos hay un baño, por lo menos hay un lavabo. Pero piense por un momento cómo eran las cárceles romanas. Piense por un momento, por lo menos en nuestra nación, aunque mal contraste, existen cárceles, por lo menos se les da de comer a los presos, ¿no es cierto?, conocidos como PPLs, por lo menos reciben una comida diaria. Piense por un momento cómo sería en aquel entonces, cuando el Imperio Romano gobernaba y le tenía a los presos ahí a agua, o como se dice comúnmente, a pan y agua. Entonces eso era, ¿no? Si usted puede mirar la historia, cómo era una prisión romana, el piso, las paredes, la reja misma, la cárcel misma, cómo era. Y ahora lo que nosotros tenemos, y aún así hay mucha gente que se queja, ¿no es cierto?, hablando de los derechos humanos, ¿no? Entonces alguien decía como que más derechos humanos tienen ellos que los que estamos libres. Hay mucha gente que está aparentemente libre, no está en una prisión, pero
a veces no tiene ni las 3 comidas diarias, ni qué comer siquiera. Y sin embargo, ni a dónde recostar su cabeza. Duermen en las calles, por lo menos ahí están bajo techo, por lo menos. Así que, y todo el mundo tiene derechos humanos, supuestamente, ¿no es cierto? Entonces, pero así es como vivimos. Este es el mundo que tenemos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Cualquier cosa puede suceder. Así que esto no es una medida de obtener cosas, el nivel mayor que Dios nos da, sino esto tiene que ver con velos y pensamientos que se caen dentro de nosotros mismos. Cuando el Señor viene a controlar nuestras vidas, hay pensamientos que nosotros creíamos que eran buenos, pero venido el Señor, esos pensamientos comienzan a desmoronarse o comienzan a caerse. Y entonces nos hacen ver que a ese alguien que es Cristo que habita en nosotros, ese Cristo va marcando una medida en cada uno de nosotros, una medida de madurez, hasta que lleguemos a la plena conquista de esta vida a la que hemos sido llamados. Somos, dice el apóstol Pedro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, una nación que ha sido llamada para anunciar todos, absolutamente, y no quedarnos en el primer escalón, que es la redención. Muchos creen que ya han sido salvos porque aceptaron a Jesús y nada más. Qué equivocados están. Hemos sido llamados a la madurez. Hemos sido llamados todos a la perfección. Hemos sido llamados absolutamente todos a que lleguemos a la plena conquista de esta vida, a una vida plena, como dice los apóstoles, a una vida plena a la que Cristo el Señor nos vino a llamar, ¿no es cierto? A cada uno de nosotros. Hay muchos, y yo conozco mucha gente que dice, bueno, ya conozco al Señor, y como que hasta ahí llegaron y no hay nada más. Qué equivocados están. Dios nos ha llamado a que entremos todos a esa perfección, todos a esa vida plena. La gran pregunta es, ¿lo entendemos? ¿O creemos que ya somos salvos y ya no tenemos nada más que hacer? Ya, fin de la historia, y solamente tenemos que asistir a una reunión, a un culto, como antes lo hacíamos o como hace toda religión, nada más una vez a la semana, van porque son católicos, apostólicos, romanos, lo que sea, otros van a la reunión porque son evangélicos, lo que sea, y van de contar. Y no han hecho nada absolutamente para llegar a esa madurez o esa perfección. Como pueblo, hablo como pueblo, como nación. Un pueblo llamado por Dios para anunciar como pueblo, como iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, dice la palabra del Señor. Entonces, aquella salvación que fue depositada en nuestro espíritu a través del nuevo nacimiento, llegue entonces a la consumación total en nuestras vidas, de ser expresada en nuestro cuerpo, a manifestar el conocimiento y la gloria de Dios, todos y cada uno. La gran pregunta es, en nuestras vidas, ¿estamos manifestando ese conocimiento de Dios y la gloria de Dios? ¿O simplemente somos anónimos? ¿O somos secretos? Es decir, nadie sabe que soy hijo de Dios.
Nadie sabe que tengo una nueva naturaleza. Nadie, absolutamente nadie sabe. Ni en mi casa saben, ni en mi familia saben. Triste, ¿verdad? Así de mucha gente, como que nadie sabe en el trabajo, donde se mueve, donde hace su diario vivir, en su negocio, en su empresa, donde sea, ¿no es cierto? Nadie sabe qué está pasando en el interior suyo o qué ha sucedido en su interior, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo más trágico. Entonces, por lo tanto, no es algo que está pasando en el mundo afuera, no es algo que están determinando los gobernantes de las naciones. Los gobernantes solamente obedecen a un reaccionar de algo que está pasando al momento. Por ejemplo, vemos las guerras, los problemas económicos, reaccionan a lo que están. Entonces ellos están generando problema tras problema porque el otro lado presenta una crisis, una adversidad, un problema, y entonces reaccionan a lo que los otros también están reaccionando. Y lastimosamente así actúa o reacciona también la iglesia. La iglesia se ha convertido en una reaccionaria, es decir, reacciona cuando hay problemas. Vemos a muchos creyentes, ¿no es cierto?, apurados, asustados, amedrentados cuando hay un problema. Entonces hay que orar, y cuando no, ni se acuerdan, ¿verdad? Ni se acuerdan, solamente se acuerdan de Dios cuando hay problemas o están en problemas o en crisis o en adversidad. Entonces Dios tiene que venir como un bombero a apagar el fuego que está alrededor. Y entonces ahí comenzamos a clamar, a buscar supuestamente a Dios para que Él solucione los problemas. Entonces no podemos pensar que el mundo va a experimentar una transformación. El mundo va a ir de mal en peor. No va a mejorar. El mundo es todo un sistema anti-Dios. Es como decir que el mismo diablo algún día se convierta. Imposible, difícil, ¿verdad? El diablo es diablo y seguirá siendo diablo y ya está su destino eterno. Entonces mucha gente piensa que el mundo va a experimentar una transformación, y si eso no está pasando en el lugar más escondido del universo, entonces donde Dios está haciendo su soberana voluntad, en el espíritu de cada uno de los santos es donde Dios trabaja, no en el mundo, ni siquiera los conoce, ni siquiera los ve, sino solamente en los hijos de Dios. Es decir, nosotros existimos, o el ser humano existe por una sola razón, porque Dios el Padre ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Si no ve a Cristo en nosotros, ni siquiera existimos para Dios. ¿Oye? Esto es fuerte. Existimos solamente porque Cristo el Señor habita en nosotros. Y cada vez que el Padre ve o nos ve a nosotros, ve a o espera ver a Cristo en nosotros. Por más que gritemos, lloremos, zapateemos, no existe para Dios. Así que Dios habitando, y espera que también nosotros habitemos la plenitud de Dios en nuestra alma, hasta la expresión gloriosa desde el interior, hasta la expresión gloriosa de nuestro cuerpo que se da en la vida del Hijo de Dios. Primeramente empieza desde el espíritu, alma y
cuerpo. No es al revés, la religión solamente mira lo externo, mientras que el Señor trabaja desde adentro de nuestro espíritu. Así que todos los límites que cada uno debemos de romper para llegar a un nivel mayor tiene que ver con la carne humana. Y hablamos de la carne humana no como el elemento físico que tú te puedas o tú puedes tocar, sino como las inclinaciones del ser humano que no están sujetas y no están gobernadas por la vida del Espíritu. Entonces, cada vez que hablamos de la carne humana, son aquellas áreas del ser humano que no están sujetas ni están gobernadas por la vida del Espíritu de Dios. El mayor nivel siempre está después del derrocamiento de una obra de la carne, como menciona Gálatas capítulo 5, instalada en nuestra vida, ya sea por una cultura que todo mundo tiene donde nace, que lastimosamente la cultura llega a gobernar, llega a dominar al ser humano, la cultura, ¿no? Y que es legal que esté allí porque ya Cristo, por esa obra de la carne, ha consumado su obra. Y de eso se trata entonces el libro de Apocalipsis. Hablamos de que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, el triunfo de Jesucristo sobre todo y sobre todos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 4, por ejemplo, versículo 1 dice: después de eso, el apóstol Juan, después de eso miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿De qué se trata o de qué trata el libro de Apocalipsis? Apocalipsis significa correr el velo, develar algo, ¿no es cierto? Se trata de una puerta abierta. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Una puerta abierta, un velo que se ha corrido, algo que no se veía, entonces ahora comenzamos a ver. De eso se trata Apocalipsis. No se trata de la revelación del anticristo, del falso profeta o de los falsos enemigos que hay, lastimosamente, hay muchos creyentes que se han dedicado o han pasado décadas estudiando al anticristo, al falso profeta, porque la Biblia menciona, etc., y no han entendido de qué se trata el libro de Apocalipsis. Y dice luego que empezaron a ver los cielos abiertos. ¿Qué significa cielos abiertos? Cuando uno lee en la Biblia cielos abiertos, significa que se terminó la etapa del nivel donde yo lo pido todo. Donde para conseguir cualquier cosa tengo que pedir al Señor en oración. Eso es lo que hemos dicho y hemos enseñado por décadas desde los púlpitos. Entonces, cuando hablamos de cielos abiertos, significa que ya se terminó la etapa del nivel donde yo o tú no tienes que pedir todo lo que te falta, todo lo que necesitas. Cielo abierto significa que ya no tienes que estar pidiendo. Ahora tienes que comenzar a crecer para vivir lo que te ha sido otorgado.
otorgado. Comienzas a ver lo que ya te ha sido otorgado. Lastimosamente, hay muchos creyentes que no pueden ver aquello, que todavía para ellos los cielos siguen estando cerrados. Lastimosamente también hay canciones que no ayudan, canciones que se canta o el pueblo canta: Señor, abre los cielos, y abre los cielos, y abre los cielos, y abre, pensando que cantando se van a abrir. Y los cielos no se van a nuevamente abrir, ya están abiertos. Y no para pedir, sino para ver lo que ya el Señor nos ha otorgado por su gracia. Claro, como no vemos esto, seguimos pidiendo y seguimos pidiendo y seguimos pidiendo algo que ya el Señor nos ha otorgado. Y esta es la conciencia del cielo abierto en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús iba a administrar los negocios del Padre, recuerda, a la edad de 12 años, nuestro Señor Jesucristo aparentemente se perdió a los ojos de sus padres. Era una fiesta y ya de camino a casa, María y José se dan cuenta que el niño Jesús, su hijo, no estaba con ellos, no estaba en la multitud. Y comienzan a averiguar dónde está Jesús, y se vuelven a buscarle a su hijo, que supuestamente se había perdido. Y luego de buscarlo, lo encuentran a Jesús en medio de doctores de ley, en medio de expertos, en medio de personas que supuestamente conocían la ley de Dios. Y ahí en medio lo encuentran a Jesús enseñándolos. Y entonces su madre le dice: pero hijo, te hemos estado buscando y nos has hecho buscarte y nos has hecho pegar un gran susto. Y Jesús le responde y le dice: ¿acaso no sabía que en los negocios, asuntos administrativos de mi Padre me conviene estar? Al escuchar esto, su madre María dice en las Escrituras que estaba pensando y meditando en su corazón las palabras que escuchó de su hijo. Sabía que su hijo no era como los otros niños. Entonces dice la Biblia, desde aquella hora Jesús se convirtió como cualquier otro niño, estaba tan sujeto a su madre María. Entonces, cuando la conciencia del cielo abierto está en nuestro espíritu, yo puedo ver, yo puedo entender de que el Señor ya me ha dado todo, absolutamente todo lo que yo necesito en esta vida para vivir en esta tierra. Absolutamente todo. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús iba a ministrar los negocios del Padre, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Se escuchó una voz del cielo. Cuando tenemos esta nueva naturaleza, podemos oírle a Dios, podemos tener comunión con Dios, podemos escuchar la voz del Padre hablando a su Hijo a través del Espíritu Santo. Lo mismo, todo el tiempo. Este es mi Hijo amado. No eres tú. Hay muchas personas que dicen: yo soy amado del Padre. Ah, qué lindo. Él es amado, ella es amada del Padre. Hay un solo amado del Padre, y ese es su Hijo Jesucristo.
nadie más. ¿Escuchó? Nadie más. Si estamos en Cristo, entonces somos amados también por Cristo. Así que hay muchas expresiones que debemos de cambiar. O a veces nosotros luchamos, Él es amado del Padre. Yo soy amado del Padre, qué lindo, ¿no? Otra vez suena muy bonito, suena muy espiritual. Decir yo soy amado del Padre, mi Padre me ama y todo lo que yo le pido, Él me da, ¿no? A veces eso escuchamos. Entonces la gente dice, ¿qué hará? ¿Qué? Es que claro, Él ora mucho, ayuna mucho, clama mucho, busca a Dios, etcétera, etcétera. O sea, solamente hay un amado del Padre, solamente hay uno, solo hay uno. Y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el amado del Padre. Pero si estamos en Cristo otra vez, también somos amados por Cristo y no por nuestros méritos, sino por los méritos, por el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y qué había hecho el Hijo de Dios? ¿No es cierto? Había llegado a una edad determinada, había llegado al momento de su maduración extrema entre los hombres y fue enviado ahora a desarrollar la tarea pública a la que había sido llamado nuestro Señor Jesucristo. Y estaba meditando en estos días. Recuerden, la tradición dice que José había muerto. Sí, el padre de Jesús había muerto. Se había quedado solamente su madre María y él. Muchos pudieran decir, bueno, estaba un milagro, ¿no es cierto? José murió y Jesús, el Dios encarnado, podía resucitarle siendo su padre. Claro, muchos pueden decir, bueno, como no era su padre, sino que el Espíritu Santo de Dios era su padre, entonces no le resucitó, murió. Recuerden que hablamos que los milagros o cada cosa que el Señor hacía tenía una enseñanza eterna, tenía un propósito eterno, no al gusto nuestro, no a la satisfacción nuestra, no a la necesidad nuestra, ¿no? Porque ahora mismo quizá mucha gente está pidiendo a Dios un milagro, Señor, haz un milagro en mi vida, haz un milagro en mi familia, haz un milagro conmigo. De eso hemos venido hablando, ¿no? Hay milagros generacionales que la gente, que usted y yo tenemos que pedir al Señor, que como generación necesitamos urgentemente. Y para ello necesitamos ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de perfeccionamiento, de madurez. Y no quedarnos en el nivel de la entrada solamente y creer que ya es suficiente. ¿No es cierto? Como mucha gente piensa, ya él se convirtió al Señor, el médico le dijo lo que digo, ahora ya como está convertida, ahora está esperando lo que el Señor venga y le lleve. ¿Y qué ha hecho para el Señor? Absolutamente nada. Ni ha entendido que hay que madurar, ni ha entendido que hay que entrar a un proceso de perfeccionamiento, ni ha entendido que hay que llegar a un nivel mayor, a la estatura, todos, de Jesucristo. Ni siquiera eso han entendido. Entonces, ¿qué había hecho el Hijo de Dios? Había llegado a una edad determinada, sabemos toda la historia, 33 años. Había llegado el momento de su maduración extrema entre los hombres, necesitó 33 años, en plena juventud o etapa de la vida. Muchos podrían decir, pero en plena etapa de la vida, ¿por qué no esperó un poquito más? Y si nosotros miramos las Escrituras, nos damos cuenta que nuestro espíritu está clamando. Es como que dice la Biblia que él salió de Dios y a Dios volvía.
Entonces no podía estar un segundo más en este cuerpo que era limitante, que era como un estuche, como una caja, y en esta caja tener que moverse, tener que vivir, más o menos un ejemplo. Es como que a ti te ponen una caja y de esa caja es tu vida. 1 metro cuadrado, como mucha gente vive, ¿no? Hay muchos que viven 1 metro cuadrado religiosamente, que cuidado, y nada más se mueve 1 metro cuadrado, cuando tenemos todo el espacio. Pero Jesús, Él decía, por eso el apóstol Pablo decía, yo no sé qué es lo mejor, o estar con ustedes o estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y hay mucha gente que anhela o desea vivir tantos años de vida porque tiene que cuidar a sus hijos y al perro y al gato y a tanta cosa, ¿no? No, el tiempo que Dios determine, nada más ni nada menos, ni un segundo más ni un segundo menos. Así que en esa edad de 33 años, el Señor alcanzó su madurez entre los hombres. A un mayor nivel llegó el Señor de conocimiento de su Padre. Al fin, el propósito era dar a conocer a su Padre. La razón por la cual Jesús vino a este mundo era para dar a conocer a su Padre, que todos conozcan a su Padre. La razón por la cual la iglesia está aquí en esta tierra, hablo de iglesia, es para dar a conocer a Cristo, nada más ni nada menos que a Cristo el Señor. Esa es la única razón por la cual estamos o existimos en este planeta llamado Tierra. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro: somos una nación santa, la iglesia, somos un pueblo santo, llamados por el Señor. ¿Para qué? No dice para vivir nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros deseos, no, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No de nosotros, sino de Cristo el Señor. Así que, amado hermano, amada hermana, esa es la tarea. Y para anunciar esto, tenemos que ser perfeccionados, tenemos que madurar. Es importante entrar todo el proceso, no quedarnos en medio camino, como se ha enseñado por décadas. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu pueda darnos luz, claridad en estas cosas, y que cada uno de nosotros, al vernos como la iglesia del Señor, hemos sido llamados para anunciar las virtudes tuyas como iglesia, y que el mundo sepa y conozca a un solo Dios verdadero. Como dice la palabra del Señor, el Señor nos ha llamado para conocer al Padre y a su Hijo, a quien Él ha enviado, para darlo a conocer a otros que no lo conocen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Amados, queremos invitarte a los días sábados cuando estamos reunidos acá en vivo y en directo, y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Te esperamos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. De tu gloria.